Bien, amados hermanos, el día de ayer, pues, tuvieron aquí alrededor de 10, 12 matrimonios en una conferencia acerca de la paternidad y también se tocó la parte del tema del matrimonio. Fue de mucha bendición. No sé si está el hermano, sí llegó el hermano, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Ah, ya estás atrás. Damos gracias a nuestro hermano Chávez. Jaime, gracias por tu bendición del día de ayer. Yo he escuchado muy buenos comentarios y ha sido de mucha bendición. Gracias, que Dios te bendiga. Bien, amados hermanos, hoy un tema, iba a ser el tema, y digo iba a ser el tema porque no va a ser el tema. Pero el tema iba a ser sobre la familia, y iba a ser precisamente de los hijos honrando a los padres según Pablo en su carta de Efesios capítulo 6, versículo 1. No sé cómo explicarles, pero a veces Dios nos habla sobre una gran necesidad que tenemos y donde todos estamos y debemos estar involucrados. En donde algunos posiblemente no le damos mucha importancia, pero esa es una equivocación como cristianos. Donde algunos ni siquiera pensamos y ni siquiera posiblemente vamos a participar. Pues ese es un gran pecado. Y estoy precisamente sobre lo que vamos a llevar o vamos a experimentar como nación el próximo domingo, las votaciones. Es algo que si tú lees las noticias, ves las noticias, estás a tanto de toda esta situación, te das cuenta que se hablan muchas cosas, desgraciadamente negativas, y que a mucha gente le preocupa. Donde se dice que mucha gente está siendo engañada. Donde mucha gente está enojada. Y donde se esperan, muchos esperan que va a haber conflictos. Y algunos los ven muy graves. Si tú no sabes nada de eso es porque no estás leyendo lo que está pasando en México a través del periódico, a través del radio, a través de la televisión. A lo mejor porque no te interesa. Pero la Biblia dice que nos debe de interesar. Tú y yo venimos a Cristo Jesús hace algún tiempo. Y Cristo transformó y sigue transformando nuestra vida. Entre más conocemos a Cristo, más tranquilidad, más paz, más seguridad, más confianza hay en nuestra vida, porque estamos descansando en Cristo Jesús.
y nos hizo parte de su iglesia. Y aquí estamos, una pequeñísima parte de su iglesia, de toda su iglesia que se encuentra en todos lados, donde se predica, se alaba, se honra, se glorifica a Jesucristo. Y la iglesia, en estos días, en esta nación, sino que en el mundo, pero vamos a ponernos en esta nación, juega un papel importantísimo en el plan que Dios tiene para esta nación. La iglesia es el único lugar donde podemos encontrar la tranquilidad, la paz, la confianza, la certeza de que Dios tiene control de todas las cosas. Porque Dios mora en tu corazón, en el mío. Y si la gente ha de saber dónde encontrar paz, tranquilidad, confianza en estos días, es precisamente en la iglesia de Jesucristo, donde se predica el Evangelio de Él. Estamos a una semana, hermanos. Y lo que yo leo, lo que yo me entero todos los días, que la cosa no va bien. Entonces, nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad, aún el privilegio de ser el instrumento de Dios para que traiga bendición y traiga paz y traiga orden y traiga tranquilidad en estos días. Hoy nos reunimos a las 9:30 de la mañana, un pequeño grupo de hermanos. Venimos a orar. Venimos a buscar la presencia del Señor. Venimos a descansar en Él, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Sí, venimos a agradecerle tanta bendición. Venimos a humillarnos y a pedirle perdón por nuestras fallas. Pero venimos pidiendo que como iglesia nos use, que respondamos a lo que Él espera de nosotros. Y que en esta semana, de veras, por decir esta semana, aunque deben ser todas las semanas, pero por decir esta semana, estemos verdaderamente orando al Señor. No puedes decir no me importa, no me interesa, yo no soy político, yo no esto. No se trata de eso, hermanos. Vamos a ver ahorita en la Biblia de qué se trata. Que yo quiero proponer a la iglesia y quiero invitarles a la iglesia a que podamos nuevamente en esta semana el poder practicar el 8-3-8. 8-3-8 todos los días. 8 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche, dedicarle unos 5 o 10 minutos a orar exclusivamente por esto. Lo que vamos a ver en la lectura. Dios bendice a una iglesia que se compromete, que se involucra. Dios bendice a todo hermano que sabe por qué está en la iglesia, a qué viene a la iglesia.
No solamente venimos a ver por nosotros, venimos porque queremos que Dios nos bendiga como comunidad. Y yo quiero que lo hagamos, hermano. Voy a invitarte a abrir tu Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Y quiero que, como vayas encontrando la cita, te pongas de pie, si eres tan amable. Y ahí, a partir del versículo 1, vamos a dar lectura a esta primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 hasta el versículo 5. Amén. Pon mucha atención en esta lectura, porque esa lectura es lo que es la palabra, es la autoridad, y es lo que tú debes y yo debemos de buscar, principalmente en estos días. Me voy a permitir leer el primer versículo, tú prosigues en el 2 y en el 5 nos unimos todos. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Todos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Puedes tomar asiento. Y ahí vemos al apóstol Pablo. Es muy interesante ver el contexto histórico. ¿Por qué Pablo habla de esta manera? Está hablando en un momento en que la cultura y la sociedad de aquel tiempo, principalmente a la iglesia, era una iglesia que era perseguida, queda lastimada, queda despojada, en donde las autoridades, los reyes, el emperador, afligían a la iglesia, dañaban a la iglesia. No estaban de acuerdo en la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio no estaba dentro de lo que ellos creían y querían para su nación o sus naciones. Entonces, estos reyes, estas autoridades, este emperador, eran duros con la iglesia. Muchos de ellos mandaban incluso a la muerte a muchos de aquellos que no renunciaban a su fe. Y en ese contexto está hablando Pablo a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando a todo aquel que tiene una relación personal con Jesucristo, que lo ha reconocido como el Señor y Salvador, que le ha entregado su vida a Jesucristo. Entonces, en ese contexto, Pablo dice, esta gente necesita a Cristo Jesús.
Jesús vino también a morir por esta gente que los persigue, que los daña, que los despoja, que los hace sufrir. También Jesucristo vino a salvarlos. Ahí lo dice en el versículo 5, por decir, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque todos los hombres, antes de Cristo, estamos infectados de pecado. El pecado no nos permite buscar a Dios como debe de ser. El pecado dice que hace que ninguno busque a Dios. Estamos bajo el juicio y la condenación del Señor. Y una persona que muere sin Cristo se va a una condenación eterna. Se va al infierno, esperando algún día estar en el lago de fuego, donde ya estará Satanás, el falso profeta, y la bestia, como dice en Apocalipsis. Va a ser terrible. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre llegue ahí. Dios no te trajo a ti y a mí y a cualquier persona a este mundo para condenarnos. Dios nos trajo a este mundo por su gracia. Porque Él tiene un plan para tu vida, porque Él tiene un plan para el hombre, porque Él quiere que el hombre sea salvo, porque Él quiere que el hombre algún día esté en la presencia con Él, gozándose por la eternidad. Pero no podemos porque estamos infectados. Y entonces Dios toma la iniciativa y envía a su Hijo Jesucristo. Es el mismo Dios encarnado en la persona de Jesucristo, quien viene a tomar nuestro lugar y quien viene a pagar por mi pecado y tu pecado. Quien viene a hacer justicia, porque Dios demanda justicia por nuestro pecado, es la muerte. Y Jesús la vivió. ¿Ves? No es la voluntad de Dios que el hombre se pierda, dice el texto. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, habla a la iglesia en ese contexto que te acabo de hablar. Sí, oren, tengan misericordia. Dios quiere salvar a estas personas. Y aquí habla de salvar. Pues habla un mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Y cómo hay que hacer esto? Hay que ir a la casa de estos políticos, tocarles la puerta y decirles, bueno, si lo podemos hacer, qué bueno, si lo puedes hacer. Pero quiero que lo que está diciendo Pablo aquí es que tú y yo, como comunidad, allí en nuestro hogar como familia, pongamos en oración a estas personas de este país, que el próximo domingo, si Dios lo permite, algunos van a tomar ciertas responsabilidades, ya sea como presidente, ya sea como gobernadores, ya sea como diputados, ya sea como senadores, ya sea como alcaldes. Y entonces, yo creo que si mucho de lo que vivimos hoy en día como nación, si mucho de lo que tú y yo nos quejamos muchas veces, que parece que no se nos hace justicia, que parece que no se cumple lo que nos habían prometido, y nos sentimos desilusionados, molestos, enojados, yo creo que mucho de eso es nuestra culpa. Tú preguntarás, ¿nuestra culpa?
Sí, mi amado hermanos, nuestra culpa. ¿Por qué? Porque no oramos. Porque no nos humillamos delante del Señor y clamando para que Dios bendiga esta ciudad, para que Dios bendiga esta nación. Y la iglesia es el instrumento de Dios en este mundo. Pero si la iglesia es sorda, y si la iglesia solamente piensa en Él, dame la casa, dame el coche, dame la comida, dame esto, dame aquello, dame el otro. Nomás pensamos en nosotros. Pero Dios bendice esta nación. Es como alguien decía, cuando ya no tenía zapatos y se quejaba porque no tenía zapatos, porque ya estaban todos, ya estaba sin suelo. Y era su queja, estaba amargado por ello. Hasta que un día, en un cruce de una calle, se dio cuenta que una persona estaba cruzando la calle y no tenía pies. Y dijo, wow, yo quejándome y este hombre sin pies. Jamás me volveré a quejar ante las bendiciones del Señor. Amor, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Ha sido bueno, ha sido misericordioso. Pero habrá gente que no vive igual, que vive con muchas limitaciones, que dice mucha pobreza, que vive con mucho miedo, con mucho temor. Y que necesita aprender a vivir en paz y solamente lo puede aprender cuando tiene un conocimiento de Dios y una entrega a Jesucristo como Señor y como Salvador, porque ahí su vida entonces da un giro, da un cambio. Entonces el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de este Dios que viene a llenar necesidades. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto de exhortar es una llamada de atención. Es como decir, hey, pon atención. Esto es importante. Pablo hablaba con autoridad, era el pastor de Timoteo. Es de carta de Pablo a Timoteo. Entonces él pide, habla con exhortación. Y hay que poner atención, porque es la palabra de Dios para nosotros. Entonces él llama y dice, ante todo, a que hagan rogativas. Esto es rogar. Oraciones, peticiones y acciones de gracias. Cuando tú vas a la carta de Filipenses capítulo 4, allá a partir del versículo 7, el apóstol está hablando a esta iglesia. Esta iglesia que tenía conflictos, principalmente conflictos internos, donde al parecer había ahí hermanas que no se llevaban bien y que tenían ahí sus diferencias. Entonces Pablo las exhorta, porque eso afecta a la iglesia. Y las exhorta y les dice, por nada estéis preocupados.
Por nada estén angustiados. Antes bien, traigan delante del Señor sus peticiones, sus necesidades. ¿Cómo? Con toda oración, con ruegos y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que necesitamos el día de hoy. Esto es lo que tú y yo necesitamos, y esto es lo que la gente necesita. Esto es lo que la gente que no tiene a Cristo necesita también esto, pues sabemos que no lo va a encontrar a menos que tenga una revelación de Dios y que el Espíritu le convenza de pecado y de juicio. Pero ¿cómo van a saber esto? Sí, porque tú y yo los vamos a poner delante del Señor, y sí, porque tú y yo en su momento tendremos la oportunidad también de predicarles y de hablarles y de compartirles el amor de Jesucristo. Entonces un ruego. Y un ruego siempre se puede hacer a una persona y siempre se puede hacer en el entendido de la palabra a Dios. Hay que rogarle a Dios. Pero cuando hablas de oración, entonces estás hablando que solamente a Dios se le puede orar. Solamente a Dios, hablo del cristiano, del que salva, solamente a Dios le podemos pedir. Claro, habrá gente que no es cristiana y llora y tendrá no sé cuántas deidades, o yo no sé, o tendrá este Dios, pero no lo conoce como su Salvador personal. Pero bueno, aquí Pablo está hablando en un contexto a la iglesia cristiana. Entonces, oremos al Señor. Confiemos en el Señor. Jesús nos exhorta a orar en todo tiempo. Que no dejemos de orar. Orar habla de la confianza que tú tienes en Dios, de la seguridad que tú tienes que este Dios es fiel a tus promesas, de que este Dios va a resolver y va a actuar a pesar de, muchas veces, a pesar de nuestra pasividad. O a pesar de nuestras fallas. Dios conoce las necesidades. Pero a Dios le encanta, le fascina que tú y yo le hablemos, que tú y yo clamemos, que tú y yo le pidamos, porque esto da gloria a su nombre. ¿Entiendes eso? Si Dios nos llamó es para que tú y yo aprendamos que estamos aquí para darle gloria a nuestro Dios, que todo lo que tú y yo hacemos es para la gloria del Señor, para que Dios sea reconocido, para que Él sea alabado, honrado y glorificado. No para jactarnos, qué bueno soy, sino para decir qué bueno es Dios. Entonces, Pablo dice, oremos, pidámosle. Dice por ahí que cuando no pedimos, no que, pues no recibimos. ¿Verdad? No pides, nos damos. A Dios le encanta que pidamos. Yo te pregunto, en estas, te voy a hablar del último mes, ¿has estado orando por esta situación que se está presentando en nuestro país como nunca? Como nunca, ¿eh? ¿Te has dedicado 10 minutos a orar por esto?
Has pedido orar por nuestro presidente para que conozca a Jesucristo como Señor y como Salvador, y lo has tenido este mes en tus oraciones. Porque si no lo estamos haciendo, entonces no entendemos o no conocemos o no estamos estudiando la Biblia. Entonces, dice también que vengamos con acciones de gracias por todos los hombres. El hombre es una criatura de Dios. Y toda criatura de Dios merece que le demos una importancia. No importa si es creyente o no es creyente, es una criatura de Dios. Y si Dios le ha permitido venir a este mundo es porque también Dios quiere tener misericordia de él, quiere que le conozca y quiere que guarde en su corazón la seguridad de que algún día estará en la gloria con él. Pero mientras eso pasa, tener la seguridad que él está ahí, haciéndose sentir en su vida con la tranquilidad y la paz. No una persona que depende de las circunstancias, no. Una persona que depende del Señor, depende de sus promesas. Hermanos, Dios es bueno y Dios es fiel. Él te quiere bendecir, Él me quiere bendecir, Él te bendice, Él me bendice. Él quiere bendecir a esta nación. De alguna forma nos ha bendecido como nación. Si yo pudiera decir, y lo digo con temor y temblor, si nos pudiéramos comparar con otras naciones que no están tan privilegiadas como nosotros, es para darle gracias a Dios que a pesar de nuestro gobierno vivimos de diferente manera y con muchas ventajas. No obstante, estamos en un proceso en el cual no sabemos cómo va a marchar esto. Pero lo que sí sabemos tú y yo es que a partir de este momento tú y yo podemos descansar en el Señor. Que tú y yo podemos alabar y glorificar el nombre de Dios porque hemos clamado al Señor y Dios es bueno y Dios se va a manifestar. Porque esa es nuestra fe. Y nuestra fe es lo que da gloria al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que al que tiene fe todo le es posible. Yo no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que está en las manos del Señor. Y que Dios tiene un plan. Y que yo puedo descansar en eso. Y que Dios ha de bendecir a esta iglesia. Si esta iglesia es capaz de unirse a Dios en la salvación del hombre. Porque eso nos define como iglesia también. Bueno, entonces, dice que oremos por los reyes y por todos los que están en inminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice por todos los que están en inminencia. No por el que te cae bien, por todos. Toda autoridad, dice la Biblia, es puesta por Dios. Y toda autoridad está puesta por Dios para hacernos justicia. La gente puede no reconocer por qué está ahí. Puede pensar que está ahí porque es muy popular, porque es muy guapo, porque es muy, carismático, que es muy listo. Pues está ahí
porque Dios lo ha permitido. Yo no voy a ponerme a discutir si, bueno, no, pero bueno, hay que ver que quien lo puso ahí fue fulano, sutano. Mira, hermano, la Biblia dice que ahí está y que Dios los ha puesto. Y cuando Dios habla en el capítulo 14 acerca de esto, está hablando en ese contexto también de la autoridad que estaba en contra de la iglesia. Pero Dios permitió eso. Y ahí están. Ahí están. Y yo estoy seguro, están ahí porque Dios lo ha permitido. Porque Dios tiene control de todas las cosas. No, Dios no está de acuerdo en todo lo que hacen. Yo no estoy diciendo eso. Yo nomás estoy diciendo que ahí están porque Dios lo ha permitido con un propósito. Pero tú y yo sabemos cuál es el propósito. Que conozcan, que lo conozcan. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso debemos de orar. Para que esa autoridad, una vez que de alguna forma tiene conciencia de Dios o tiene conciencia honestamente de por qué está ahí, es para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente en esta ciudad, para que tú y yo podamos transitar por esta ciudad con esa tranquilidad, con esa confianza de saber que tenemos un gobierno que hace justicia. Yo no sé si van a ser o no creyentes, pero Dios tiene control de estas cosas. Para que tú y yo vivamos así. Y vuelvo a repetir que si no vivimos así en esta ciudad, yo creo que la mayor culpa la tenemos la iglesia. No el mundo, porque ¿qué puedes esperar del mundo? Pero de la iglesia, sí. Dios espera mucho de su iglesia. Pablo está hablando inspirado para que vivamos quieta y reposadamente. ¿No te gustaría vivir así? Hoy que tanto se dice, gente que desaparece, gente que es muerta, mucha violencia, que no puede salir, la gente tiene temor. Pues, es tremendo lo que estamos viviendo. Entonces, este es el propósito, vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios quiere que vivamos así, que Dios es un Dios de amor, un Dios de obra, un Dios de paz, un Dios de justicia. Y donde Él está, se vive eso. Hay que hablar muchas veces del amor que debe de haber en la iglesia. Y así debe de ser, porque Cristo es amor. Porque Dios es amor. Porque eso es lo que se espera. Sí, a veces nos cuesta trabajo. Pero tenemos al Espíritu de Dios que nos convence. De llevar a cabo la voluntad de Dios y de amarnos unos a otros. Y esa debe ser nuestra oración todos los días. Entonces, estamos aquí porque es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiénes? Unos cuantos, dice todos, vengan al conocimiento del Señor. Yo decía en la mañana, piensa en esto. Si tú y yo tenemos esa fe, tenemos esa convicción del Espíritu de Dios,
actuamos en base a lo que Dios nos invita a hacer. No sé cuánta gente va a conocer a Dios de alguna manera, de alguna forma. No sé cuánta gente va a tener conciencia de su responsabilidad para actuar justamente. Yo no sé. Sí sé que van a ser muchos. No sé cuántos, pero van a ser muchos. Pero en base a que la iglesia esté orando. Yo te diría, bueno, es que la iglesia son millones en el mundo, pastor, y bueno, déjame decirte una cosa. Dice la Biblia que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Y si se pusieran de acuerdo en alguna cosa, dice que el Señor, ¿qué? El Señor va a responder. Y estos que estamos aquí, podemos ser simplemente un remanente del Señor. Una iglesia que está reaccionando y que se está comprometiendo para que esta ciudad viva, reposa y quietamente a través de nuestros gobernantes que comiencen a actuar con justicia, con legalidad y lleven a cabo su tarea de una forma honesta. Y algunos, incluso, llegando a tener la necesidad de conocer a Dios a través de Jesucristo. Y este grupo puede ser un instrumento de Dios para que muchos tengan conciencia de que hay un Dios justo, pero hay un Dios de amor. Y algo que los lleve, algo que no van a entender, que no van a comprender del todo, pero que los va a llevar a hacer las cosas de una manera correcta. No van a ser ellos, va a ser el Señor. Entonces, termina diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, confiemos, oremos. De tal forma que tú y yo tengamos conciencia de que queremos tener una ciudad que, como dice la Escritura, vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que así actúe nuestra autoridad y que así actuemos nosotros también. ¿Estás de acuerdo, hermano? Es tu responsabilidad. Si tú te llamas un creyente y te llamas un hijo de Dios y no pones atención a esto, pues no sé qué decir. Quisiera decir, pero no lo voy a decir. Lo único que puedo decir es que pues, andamos chuecos. No entendemos. ¿Para qué me llamó el Señor? Es que Dios lo puede hacer solo. Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿Para qué me quiere a mí? Pregúntaselo a Dios. La Biblia dice que Dios, tanto a ti como a mí, nos ha considerado para que nos hagamos, vamos a llamarlo así, nos hagamos socios de esto. Es la voluntad de Dios que tú participes. Ese es el privilegio. Esa es la confianza que Dios tiene en ti y en mí. Que puedes descansar.
su voluntad en nuestras vidas. Hagámoslo. Y yo te invito que a partir de mañana o a partir de hoy, yo quiero ser, antes era el 939. Algunos dijeron, bueno, es que yo a las 9 estoy partiendo a mi trabajo, bueno, a las 8, hermano, o a las 7 si tú quieres. Aquí lo importante es a las 7 o es a las 8 o es a las 9. Es secundario, lo importante es que lo hagas. Sí, pastor, yo lo hice a las 7 de la mañana y dediqué 10 minutos. ¿Y qué cree? Que para el miércoles yo ya estaba orando 20 minutos. ¡Qué bueno! ¿Por qué vas a orar? Pues ora por las elecciones, para que todo esté en paz, esté tranquilo. Ora para que la gente tenga conciencia de su responsabilidad, aquellos que vamos a votar y aquellos que van a ser votados. Ora para que este país realmente experimente paz. Que no haya conflicto entre nosotros como nación. Que para muchos dicen que ya estamos divididos como nación. Que nos volvamos a unir como nación. Solamente un Dios en el cual tú y yo creemos es capaz de darnos esa convicción en nuestro corazón. Y es ese Dios que para nada para Él es imposible. Todo lo que Él se proponga, Él lo hará. Entonces, yo quiero invitarte allí, queda sentado. Voy a hacer una invitación. Yo quiero ayudarte. Yo quiero alentarte. Yo no quiero que salgas de aquí y ya se me olvidó. Quiero que salgas de aquí con la convicción de que Dios quiere usarte y quiere que participes, porque quiere que veas cómo Dios se manifiesta cuando una iglesia ora. Quiere que tú tengas a través de estos días una paz y una convicción y una tranquilidad. Quiere que tú seas un instrumento que lleves a la gente a estar en paz, tranquila, que todo está bien en el Señor. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por haberte conocido y por haber experimentado tu presencia a través de Cristo, viviendo en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Gracias porque nos has llamado para ser partícipes del bien que tú quieres hacer para este mundo, principalmente de la predicación del Evangelio. Es tu voluntad que el hombre no se pierda. Y nosotros somos el instrumento que tú has escogido para predicar a Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Pero también nos invitas a venir delante de ti con humillación, con humildad, con sencillez, con mansedumbre. Venir a tus pies y decirte, Señor, te necesitamos. Te necesitamos como nación. Necesitamos que tú te manifiestes en esta tu iglesia. Que tú muevas nuestros corazones. Porque es tu voluntad que vivamos quieta y reposadamente. Que vivamos en paz y con honestidad. Tú te quieres manifestar.
pero tú quieres ver a tu iglesia comprometida. Eso es parte, Padre, de la vida en Cristo, del discipulado, de conocerte, humillarnos, clamar a ti. Y traigas paz y prosperidad a esta nación. Y traigas amor y traigas unidad. Y tomes control como solamente tú lo puedes hacer. Y queremos orar porque tú nos invitas a orar, Padre Celestial. Y vamos a hacerlo algunos a las 7, algunos a las 8, algunos a las 9, algunos a las 3 o a las 4 de la tarde, y otros a las 8, 9, posiblemente a las 10 de la noche. Pero lo digo que escojamos, lo hagamos con convicción. Tú nos escuchas, tú nos conoces en este momento. Tú sabes la intención de nuestro corazón. Y queremos hacer ese compromiso para la gloria de tu nombre. Queremos decirte, Señor, sí lo haré. Es importante hacerlo. No sabía que era tan importante. Y yo deseo que bendigas a mi nación, a mi ciudad. Y la oración de fe es la oración que tú escuchas. Bendícenos. Y que seamos instrumentos para otros. Para decirles, tranquilos. Solamente en Cristo encontramos paz. Tengamos la oportunidad de algunos llevar a otros a una relación con Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de aquí tomamos ya este compromiso delante del Señor? La promesa no es para mí, la promesa es para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos demanda que oremos. Y Él espera que lo hagamos. Eso habla de depender de Él y descansar en Él. ¿Lo vas a hacer esta semana? Yo quiero que te pongas de pie si lo vas a hacer. Si no lo vas a hacer, no te pongas de pie. Y no te pongas de pie aunque no lo vayas a hacer porque para que la gente no diga nada. No te preocupes lo que la gente vea. Preocúpate de lo que Dios ve en nuestro corazón. Entonces, si tú vas a orar esta semana, yo te pido, en estos horarios, ponte de pie. Y como iglesia, demos este paso de fe y de esta confianza de que hemos de encontrar bendición en estos días y la próxima semana. Yo te digo que ores porque en este horario, porque muchos estaremos a las 7 orando a la misma vez, algunos a las 8, algunos a las 9. Pero oremos al Señor. Padre, aquí estamos, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes por qué nos pusimos de pie. Yo te agradezco el que tú estés tocando vidas y nos estés llevando a un momento en el cual no vamos a estar pasivos en estas elecciones, vamos a estar más activos que cualquier otra persona. No estaremos en una casilla
pero estaremos de rodillas delante de ti todos los días, clamando porque traigas justicia y traigas paz a nuestra nación y toques corazones de todas estas personas que están involucradas en toda esta organización. Gracias, Padre, en ti descansamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar, hermano. Puedes tomar tu lugar.